Hegal, Danza Teatro, presenta Memorias Contadas. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro octavo programa. Hoy vamos a hablar sobre una mujer muy especial, ¿no? Y es Dolores Ventimilla. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todo el público oyente. Bueno, el nombre, ¿no?, de nuestro personaje es Dolores Ventimilla Carreón. Nació el 12 de julio de 1829 en la ciudad de Quito y falleció el 23 de mayo de 1857 en la ciudad de Cuenca. Bueno, hoy vamos a tratar algunos temas sobre Dolores Ventimilla, como cuál fue el origen, el inicio de la fama, datos curiosos sobre ella y obviamente sus últimos días. Para comenzar con el origen de Dolores Ventimilla, ella nació en 1829 en el seno de una familia aristócrata. Fue hija de José Ventimilla y de Jerónima Carrión de Antepara. En el año de 1837, ella inicia sus estudios en el Colegio Santa María del Socorro y más tarde los continúa en el convento de Santa Catalina. Este funcionaba en el edificio, no sé si lo conocen, del Beaterio. Ahí pasó a la escuela bajo la dirección de las Madres Dominicanas, las cuales estaban a cargo en ese entonces del convento. Ahí ella aprendió muchas cosas, como entre ellas a leer, a escribir, el catecismo, música, canto, dibujo y obviamente algunas actividades en que las monjas eran expertas, tales como el bordar, tejer, coser y cocinar, que en esa época eran actividades que debían conocer las mujeres educadas. Sí, no, en esa época, recuerdo, las mujeres tenían que, esa era su única educación que tenían, ¿no? El hacer sus trabajos y cosas más para la casa y no tenían posibilidad de nada más, ¿no? Bueno, a los 16 años de edad contrajo matrimonio en Quito con el doctor Sixto Antonio Galindo y Oroña. Él era de Nueva Granada. La boda entre Dolores Ventimilla y el doctor neogranadino Sixto Antonio Galindo y Oroña se celebró en Quito el 16 de febrero de 1847. Él se encargó de hacerle continuar su educación literaria, ¿no? En esta parte me parece un poco más abierto de su mente, ¿no? Bueno, le prestaba toda clase de libros para que ella pudiera leer, incluso aquellos que la colonia había prohibido por diversas causas, ¿no? Entonces, a finales de noviembre de ese mismo año, tuvieron también un hijo varón al que llamaron Santiago. Poco después del nacimiento de su hijo, el doctor Galindo tuvo que viajar a Guayaquil, llamado por su cuñado, el coronel Sebastián Medina, quien estaba casada con Josefina Ventimilla, la única hermana de Dolores. Así pues, el matrimonio y su tierno hijo se establecieron en el puerto principal. Tras la mudanza de la familia a Guayaquil, Dolores entró en contacto con la intelectualidad de la ciudad y eso despertó en ella el deseo de expresar sus sentimientos mediante la escritura. Sí, en esa época, ¿no?, produce dos composiciones. Una es Remitiéndole un jazmín del Cabo y la otra que se llama A la misma amiga. Ambas dirigidas, ¿no?, a Carmen Pérez Antepara, que fue una poetisa. Además, dentro del género romántico, ¿no?, que era muy popular en aquella época, escribió Quejas, otra fue Sufrimientos, otra Aspiración y otra Anhelos y también Desencanto. En mayo de 1854, Dolores con su esposo y su hijo tuvieron que viajar a Cuenca. En este lugar ellos alquilaron un departamento en la casa de Josefa Ordóñez. Allí la fama de Dolores precedió. Eso le permitió relacionarse con las familias más importantes del lugar, que admiraban y tenían en muy alta estima a nuestro personaje, Dolores Ventimilla. Sí, ¿no? Vamos viendo cómo Dolores Ventimilla se va abriendo espacio dentro
de la sociedad, ¿no? De una sociedad bastante conservadora en el que no permitía que las mujeres se desenvuelvan de una forma como actualmente lo harían, ¿no? Sino que era muy sesgado, muy cerrado todo y a pesar de eso Dolores Ventimiglia con su forma de ser, con su nivel cultural logró abrirse espacio. Muy interesante la forma en cómo ella logró entrarse en el corazón de varias personas, ¿no? Vamos a topar ciertos datos curiosos de Dolores Ventimiglia. Y es que tiempo después de que ella se traslada a Cuenca, su esposo viajó a Centroamérica con la ilusión de mejorar en el desempeño de su profesión de médico. Y esto tiene una consecuencia, ¿no? Que le deja obviamente a ella sola bueno, rodeada de gente extraña. Prácticamente la abandonó, aunque mensualmente le enviaba dinero para que ella pudiera sobrevivir con su hijo, y lo hacía a través de la casa comercial Estrada que se encontraba en Guayaquil. Después de esto, Dolores se da cuenta de que el amor que ella ofrecía a su esposo en realidad no era correspondido, ¿no? Al menos de la misma intensidad. Y esto despertó un sentir romántico, ¿no? de Dolores Ventimiglia, ¿no? Sería un romántico trágico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue entonces cuando Dolores Ventimiglia se entrega por completo a la escritura para desahogar sus penas y el sufrimiento que le genera la soledad y esta crueldad de la vida, ¿no? Para ella. Bueno, cabe recalcar también, ¿no es cierto?, que a pesar de que no estaba con su marido, ella no es que abandona este ritmo de vida que tenía tan culto. Es así que su casa se vuelve un centro de reuniones de los literatos del momento, tanto jóvenes como adultos de la época. Eso decían ellos, ¿no? Al mejor estilo de los salones europeos. A la casa de Dolores asistían grandes personajes como son Antonio Merchán y García, Tomás Rendón Solano, Manuela Toral, Luis Muñoz, León Morales y Vítores, entre otros. Curiosamente, el 27 de abril de 1857, ella escribió Necrología. Esta es una obra que la hizo luego de presenciar la ejecución del indio Tiburcio Lucero. Él fue acusado de parricidio y fue condenado a la pena de muerte. Esta la ejecutaron en la plaza de San Francisco en presencia de la esposa y de sus cinco hijos. Obviamente, Dolores, sumamente afectada por lo que había presenciado, va a su casa y en protesta a lo que acababa de ver y a la pena de muerte, escribe esta obra pidiéndole al gran todo, como ella lo llamaba, que una generación más civilizada y humanitaria venga a borrar el código de la patria de dicha pena. Dolores escribe no solo desde la impresión sensible, obviamente, de la causa de la ejecución de muerte, sino que también hace reflexiones. ¿Qué es lo que le genera el quitar la vida a un ser humano? Obviamente perteneciente a una clase menos favorecida, que era cabeza de familia, y que esta sea una decisión racional para la época. Sí, bueno, vamos viendo cómo la injusticia social, ¿no? Que hasta ahora existe, pero en aquella época era sumamente marcada, ¿no? Con más fuerza todavía, llevando a la ejecución de una persona de una clase social menos favorecida, como lo dice Dolores Ventimiglia, ¿no? Llevándole a la muerte enfrente de su esposa y sus hijos, ¿no? Y frente al público también, ¿no? Eso ha venido cambiando, pero bueno, lo que la injusticia social todavía permanece y no sabemos cuánto tiempo permanecerá. Ojalá algún día esta injusticia social termine, ¿no? Bueno, como otro dato curioso, ¿no? El 5 de mayo del mismo año circuló otra hoja, ¿no? Conteniendo una réplica a lo que había escrito Dolores Ventimiglia, ¿no? Bajo el título de una graciosa necrología. Esto fue suscrita por aparentemente unos colegiales, ¿no? Pero en realidad su autor fue el canónigo doctor Ignacio Marchán, un religioso torpe y vehemente, ¿no?
que fue discípulo de Fray Vicente Solano. La hoja la acusaba de ser panteísta porque al referirse a Dios lo describió como el gran todo. Además, asocia la feminidad con la ignorancia y califica la publicación como un pobre ejercicio que despedaza y manchan el idioma. También como una ridícula pretensión de analizar una problemática ya resuelta fuera del ámbito femenino. Por cómo estaban las cosas, alguien aconsejó también a Dolores que conteste a Marchán con otra hoja que salió exclusivamente el 29 de mayo, con el pomposo título de Otro campanillazo, en donde dejen claro la ridiculez de los argumentos con la que es atacada y manifiesta su discrepancia con la estandarización social. Aquí podemos darnos cuenta, ¿no? También cómo la iglesia en aquella época tenía tanto poder político, ¿no? Y podía manejar los discursos de varias personas a lo que la iglesia, la doctrina de la iglesia quería en aquel entonces. Hay que indicar que Dolores Ventimiglia abogó por los derechos de la mujer y los defendió en sus textos y también en su propia vida, puesto que profesaba con el ejemplo. No aceptó someterse a una simple existencia como ama de casa, que era lo que se esperaba en la sociedad de esa época. Por lo contrario, a donde iba se volvía el centro de atención y de reunión de la intelectualidad. Su fama de mujer culta la precedió y ella le hacía honor a lo que la gente comentaba. Fue una mujer muy criticada de aquello que consideró injusto. Por todos esos motivos, la sociedad ecuatoriana, entonces muy conservadora, nunca terminó de observar a esta autora con buenos ojos. Como se había dicho, ¿no? Dolores Ventimiglia fue a lo mejor la primera luchadora de los derechos de las mujeres, ¿no? Y esto lo plasmaba dentro de sus escritos, ¿no? De cómo está nuevamente esta sociedad conservadora que no veía con buenos ojos los derechos que podrían tener las mujeres. Bueno, Dolores Ventimiglia dejó pocas obras en realidad, ¿no? Las cuales fueron publicadas en conjunto por Seriano Monge en Quito después del fallecimiento de esta poetisa. Entre la prosa sobresalen fantasías y recuerdos, ¿no? Son obras en las que dialoga con el pasado y en las que culpa al tiempo por haber dado una temprana muerte a sus ilusiones. De hecho, tenemos aquí un fragmento, ¿no? Del poema, ¿no? Del poema Quejas, escrito por Dolores Ventimiglia de Galindo. Y voy a tratar de hacer como siempre, a manera de un gran declamador, pero vamos a ver si me sale. Y bueno, dice: y llamarle pude al sol de la existencia, si abría pena soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma, desde el fatal instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído, como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. Bueno, y continúa, ¿no? Este es un pequeño fragmento de eso. ¿Qué te pareció, Tefi? Muy bonito poema. En realidad, desde el colegio que me hicieron leer este poema Quejas, yo lo tenía anotado casi en todos mis cuadernos. Es muy, muy bonito. Pero bueno, llegamos a la parte triste. Los últimos días de este personaje tan amante de los derechos de las mujeres. Con apenas 27 años de edad, muere en Cuenca Dolores Ventimiglia de Galindo. La joven poetisa decide suicidarse con un vaso de cianuro. Dicen que los conflictos y la sociedad a la que le hizo frente la condujeron a un estado de tal depresión que prefirió no seguir viviendo.
Al día siguiente, lamentablemente, es su hijo pequeño, Santiago, y luego una sirvienta quien le encuentra a Dolores. En cuanto a Santiago Galindo, su hijo, creció bajo el cuidado de su tía y muere a los 38 años después de haber tenido hijos con su esposa llamada Urbana Medina. Bueno, sí, qué triste, ¿no? El último día, ¿no? De Dolores Ventimilla. Y aquí les dejo yo tal vez un análisis, ¿no? Y a manera de pregunta, ¿en realidad Dolores Galindo se habrá suicidado con un vaso de cianuro? ¿O habrá habido alguna causa externa que le hicieron creer o que nos hicieron creer que la poetisa se suicidó? ¿Qué crees tú, Tefi? Es bien extraño en realidad, porque si te das cuenta en las épocas, en abril de ese año ella hace su primer escrito, que habíamos dicho que era por la muerte del indio Tiburcio. En mayo 5 le dan una contestación, el fray, como tú dijiste. El 9 de mayo ella responde y empiezan estos enfrentamientos. Y, o sea, no pasa ni un mes y el 23 de mayo ella se suicida. Sí, es una muerte. Para mí, esto es personal. Me resulta extraño que el fallecimiento de Dolores Ventimilla. Y bueno, eso lo determinarán ustedes también. ¿Qué es lo que ustedes piensan en relación al fallecimiento de ella? Por favor, escríbanos qué es lo que piensan ustedes en relación al fallecimiento de ella, ¿no? Bueno, continuemos dentro de lo que fueron los últimos días, ¿no? Y bueno, otro dato es que fueron sus amigos, ¿no? El doctor Mariano Cueva, junto con Antonio Marchán y José Valverde, quienes se encargaron de realizar los primeros arreglos. Luego, Guillermo Blest pagó los gastos fúnebres de la difunta Dolores, ¿no? Pero Dolores Ventimilla escribió algo a su madre, que fue una pequeña nota, ¿no? En la que dice lo siguiente: mamita dorada, perdón una y mil veces. No me llore, le envío mi retrato. Bendígalo. La bendición de la madre alcanza hasta la eternidad. Cuide a mi hijo y dele un adiós al desgraciado Galindo. Parecería que sí lo escribió él o no. Pero bueno, o sea, no sabemos. En esa época era muy difícil en realidad saber la verdadera muerte de alguien, pero como ya dijimos, queremos saber qué opinan ustedes. Y como les decíamos, después de muerta, aún así, recibe un último manifiesto de ofensa de parte de Solano, cuando el fraile le dedicó unas líneas desagradables y humillantes en un periódico llamado La Escoba. El 21 de octubre él escribe estas palabras: esta mujer, con tufos de ilustrada, había hecho apología a la abolición de la pena de muerte. Sí, ¿no? Como había comentado hace un momento, la iglesia tenía un poder increíble, ¿no? Sobre la sociedad, sobre la política de los países. Y bueno, por eso es que a mí personalmente me llama la atención cómo la iglesia le dio con todo a la pobre Dolores Ventimilla, ¿no? Bueno, el cuerpo fue enterrado. Este es un dato bastante curioso también dentro de la muerte, ¿no? Y el cuerpo fue enterrado en la quebrada de Supay-Huayco, donde antes se enterraba a los considerados impíos o personas que carecían en la fe de Dios. Sin embargo, un año después llegó el esposo, el doctor Galindo, y él siguió un juicio para que la iglesia permita el entierro en sagrado del cuerpo de Dolores Ventimilla, y entonces se logró probar que Dolores había sido católica. Su confesor era el doctor Vicente Cuesta, y su suicidio, ¿no?
eh, supuestamente había debido a una ligera enajenación mental. Con eso se pudo obtener la sentencia para que sus restos fueran trasladados en una urna que costeó obviamente el viudo Galindo a la bóveda que todavía ocupa. Claro, esto es algo que por lo menos no se sabe dónde está esta bóveda, ¿no? Hay algunos comentarios en periódicos o si ustedes buscan en el internet donde dicen que está en Cuenca, otro que está en Quito, pero en realidad no te dan un lugar exacto donde están los restos de Dolores Ventimiglia. Claro, si ustedes conocen dónde se encuentran los restos de Dolores Ventimiglia, por favor escríbanos y para seguir conociendo más sobre el personaje, ¿no? Bueno, Tefi, ha sido muy bonito conversar sobre Dolores Ventimiglia, ¿no? La que se considera dentro de las primeras personas que lucharon a favor, mejor dicho, de la liberación femenina y la liberación de la injusticia social. Sí, fue una mujer en realidad fuerte. O sea, no me imagino vivir en esa época y hacer todo lo que ella hizo y más que todo lo que ella escribió. O sea, se debe haber sentido sola en realidad porque las mujeres que tenían un punto de vista, una opinión como era Dolores Ventimiglia, eran en realidad rechazadas y mal vistas por la sociedad de esa época. Entonces, bueno, pero de algo sirvió, ¿no? Tenemos muy bonitos poemas, muy bonitos escritos y creo que con el esfuerzo que ella hizo es lo que somos ahora las mujeres. Tenemos más derechos, tenemos los mismos derechos y somos igual que los hombres y esperemos que sigamos siendo así. Que se siga equilibrando esta sociedad, ¿no? No solo dentro de los derechos de las mujeres, ¿no? Que es bastante importante, sino dentro de toda la sociedad. Porque también existe todavía lastimosamente injusticias sociales entre las sociedades, ¿no? De más alto nivel contra las de más bajo nivel, y eso realmente debería ya cambiar. Estamos más de 2000 años desde que nació y murió Jesucristo, y todavía esos desequilibrios sociales todavía existen lastimosamente. Ojalá algún día cambie eso, ojalá podamos ver todos eso, que se equilibre esto. Bueno, mi Tefi, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo conmigo este análisis de nuestra querida Dolores Ventimiglia. A ti, Andrés, muchas gracias y a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por todo, una linda noche y que descansen. Hegal, Danza Teatro, presentó Memorias Contadas. Activa tu audio cada martes a partir de las 20 horas. Recuerda que juntos vivimos experiencias infinitas, porque somos protagonistas de las historias más lindas.